¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a la reflexión del día con Fernando Chapi Martínez. Un jueves más en las radio noticias de Estación Lamas 96.3. Un saludo para quienes nos escuchen en todo el ámbito de cobertura, sea en la ciudad de Lamas, en la ciudad de Tarapoto, en los distintos centros poblados en los que nos sintonizan. Muchas gracias por acompañarse con nosotros. Hay distintas cosas que hacemos al iniciar el día. Por ejemplo, conversamos con nuestras familias, nos preparamos para trabajar o para estudiar y planificamos un poco lo que vamos a hacer en el día. Pero también las personas que son creyentes suelen hacer una oración, por lo menos al empezar y al finalizar el día. En otras ocasiones también, cuando se reciben los alimentos, hay costumbre de hacerlo, etc. Pero hay que diferenciar la oración del rezo. Muchas veces hacemos distintas cosas sin ser conscientes de ello, por tradiciones, etc. Y bueno, justamente un rezo viene siendo ello. Viene siendo la repetición de alguna fórmula establecida, enseñada, que forma parte de nuestra cultura y que la entendemos como una vía para poder solicitar algo a Dios o para poder saludarle como a un amigo. Pero la oración es distinta. La oración tiene características como por ejemplo su espontaneidad. Alguien diría, es como conversar con un amigo, solo que en este caso el amigo sería Dios, el Padre Celestial, y por ende es una de las expresiones más antiguas de la humanidad. Desde quizá los primeros seres humanos que verbalizaban sus anhelos sin tener una conciencia todavía muy formada de qué podría ser Dios o los dioses, y sin embargo sabían que había algo superior a lo que quisieran recurrir cuando las cosas no iban muy bien, o también cuando querían celebrar que las cosas habían ido bastante mejor de lo que ellos hubieran esperado. Estas cosas, aunque ocurrían hace miles de años, también nos ocurren en el día a día. ¿Cuántas veces damos gracias, sin mencionar muchas veces a Dios, pero lo hacemos de una manera espontánea que nace del corazón cuando tenemos un logro? Y también cuando nos lamentamos hacemos alguna especie de petición, digamos, hacia la divinidad. Entonces la oración tiene ese componente espontáneo, nace, como digo, de nuestro interior, de nuestro impulso, ya sea de buscar ayuda o ya sea en los momentos de intensa alegría, cuando, digamos, el júbilo sale desde nosotros. La oración puede convertirse en ocasiones en una costumbre establecida, como digo, y transformarse más en lo que es un rezo, pero el rezo también tiene sus cuestiones beneficiosas. Por ejemplo, en las culturas orientales como el hinduismo, la gente tiene lo que se denomina como mantras, ¿no? Que son estas repeticiones así. Hay algunos que son muy conocidos, sobre todo en la cultura actual, y se ha comprobado científicamente que algunos llevan a quienes los practican a un estado benéfico, a un estado quizá que pueda ser de autosugestión, pero que en todo caso les hace bien pese a todo. La oración en algunas ocasiones puede ser una especie de petición, ¿no? Como cuando estamos, como digo, en un momento en el que algo queremos lograr. Sin embargo, lo que se recomienda es que no se trate justamente de un pedido de cuestiones materiales, sino que lo que se solicite a Dios sea una de las cosas más importantes que existen. Preguntarles qué es lo que nosotros debemos hacer para conducirnos como buenas personas, o como se diría en el ámbito religioso, para poder conocer la voluntad de Dios y hacerla. Dios responde a nuestras oraciones generalmente dándonos esa apertura de sabiduría, esa revelación acrecentada de la verdad, de su verdad, para poder apreciar en el día a día, como si se corriera un velo, como si se abriese una ventana, las cosas buenas que nos rodean, que muchas veces superan a las cosas malas, que en realidad nos demos cuenta que vivimos, aunque se nos venda lo contrario, frente a un fondo de luz que tiene ciertas pequeñas manchas que serían los problemas, y no enfocarlo como si se tratase ante una oscuridad con solo algunos
pequeños puntos de luz. Es decir, nos abre la perspectiva más positiva, como que somos no solo hijos de Dios, sino que Dios tiene el control completo de nuestras vidas y que no se le ha ido jamás el mundo de las manos. Sin embargo, como digo, hay condiciones, hay características de una oración verdaderamente eficaz y me permito comentárselas, aunque también hay algo que no quiero dejar pasar, y es que las palabras en la oración no son tan relevantes como parecen. Como en muchas cosas de la vida, lo que verdaderamente importa es lo que te mueve, es la motivación. ¿Por qué estás haciendo una oración? ¿Simplemente por una cuestión de fórmula, de tradición? ¿O la estás haciendo porque realmente te nace, porque eres sincero? Y eso es realmente lo que importa. ¿Cuáles son las condiciones, como les decía, para una oración eficaz? Pues para que una oración dé fruto, hay algunas cositas a tomar en cuenta. En primer lugar, por ejemplo, debemos ser personas que poco a poco crezcan en la oración. Es decir, a veces podemos realizar una oración sumamente corta, bastante sencilla, un tanto desmotivada, de costumbre, pero poco a poco debemos terminar, por decirlo así, cualificándonos como orantes poderosos. No solamente en el sentido, como digo, de ser cada vez más sinceros y espontáneos en la forma en que nos comunicamos con Dios, sino también que esto se evidencia en un crecimiento personal, que cuando ocurren problemas en nuestra realidad, las afrontemos con valor y con sinceridad, tener vigor cósmico, vigor espiritual. También es importante que primero, pues, digamos así, agotemos de la manera más honrada posible nuestra capacidad humana de adaptarnos. Esto puede sonar un poco confuso, pero a lo que hace referencia es que nosotros debemos luchar nuestras propias luchas, valga la redundancia, y ya cuando hayamos agotado todos esos esfuerzos, cuando ya no haya más, simplemente aprender a dejar las cosas en manos de Dios y servirle, aunque no sepamos su voluntad, ser diligentes. También debemos someter todos los deseos que a veces salen de nuestro instinto, de nuestra mente, todos los anhelos que podamos tener a la voluntad del Padre y saber que cada cosa que ocurre en nuestra vida va a abonar en favor de nuestro crecimiento espiritual. Debemos, con cada cosa que nos ocurre, prestar atención y experimentar una ampliación del significado de la vida para nosotros y volvernos personas de mayores valores. Debemos también elegir de todo corazón seguir la voluntad divina. Aunque no la entendamos al inicio, aunque no sepamos, como digo, cuál es la voluntad de Dios, debemos, eso sí, eliminar poco a poco el punto muerto de permanecer indecisos e inmóviles. También no solamente es que se trate de aceptar la voluntad del Padre en nuestras vidas de una manera intelectual o por decirlo, sino elegir cumplirla y consagrarnos, por decirlo así, de manera incondicional y de manera dinámica y activa al cumplimiento efectivo de la voluntad del Padre. Muchos dicen, pero ¿cuál es la voluntad de Dios? Pues hay algunas cosas también a tener en cuenta para guiarnos. ¿Estás haciendo algo que tu moral interior te indica que es bueno, genuinamente? Algo que es lo más bello posible que podrías realizar. La verdad, la belleza y la bondad son como nuestra brújula para saber que estamos haciendo la voluntad de Dios Padre. Asimismo, nuestra oración debe estar dirigida generalmente o incluso exclusivamente a pedirle a Dios que nos dé sabiduría para afrontar nuestro día a día, para resolver nuestros problemas que consideramos que lo son. Y finalmente, y lo más importante de todo, debemos tener fe, una auténtica fe viva. No solamente una fe de decir, me preguntan en el censo de qué religión soy, y pues digo soy católico, evangélico, adventista, creyente no afiliado, etcétera, sino realmente profesar aquello en lo que decimos
y nos identificamos como creyentes. A veces no es tan importante quizá pertenecer a una institución o decir que pertenecemos a una iglesia, sino lo que realmente importa es seguir el Evangelio de Jesús, tener fe viva, aquello que predicamos, hacerlo carne en el día a día, ayudando al prójimo, socorriendo a quien lo necesita, siendo honestos, siendo honrados, siendo buenos en cada momento de nuestras vidas, aprendiendo a ser asertivos cuando las cosas no son las que esperamos y de repente cuando nos pagan de mala manera, nosotros saber, aunque nos duela, aunque nos parezca hasta ilógico, devolver a ese mal con bien para no acrecentar más el conflicto. Esto que les he dicho respecto a la oración está en un texto muy interesante yo les invito a leerlo. Se llama El Libro de Urantia. Ustedes lo pueden encontrar en internet de manera gratuita, el Libro de Urantia, como tantos otros textos que nos pueden acercar a Dios, por supuesto. Les mando un gran abrazo. Como digo, soy Fernando Chapi Martínez. Me pueden escuchar cada jueves en las radio noticias, en la reflexión del día, que trata de distintos temas, generalmente de la sociedad, pero ahora he querido ser un poco más, introspectivo, espiritual y hablarles de la oración. ¿Quién no ha hecho una oración por lo menos algunas veces en sus vidas? Un fuerte abrazo y también nos escuchamos los días sábados de 7 a 8 de la noche en Misterios al Anochecer. Dios los bendiga, tengan un excelente jueves.